serias de avanzar con la novela. Por eso hoy lo voy a subir un día antes de lo que subo habitualmente, para que nadie tenga problemas en poder ver el video y saber hasta qué capítulo de la lectura o hasta qué página, hasta qué parte nos hemos quedado, ¿sí? El otro día quedamos en la parte en que Juan descubre que Teófila estaba hablando de la pipa con los policías, ¿sí? Y con Malena deciden salir corriendo del departamento, se cruzan a uno de los policías y lo pasan literalmente por arriba y escapan, ¿sí? Hacia una estación de subte, ¿sí? Bueno, y ahí va a venir algo importante, ¿sí? El otro día se nos cortó y no pude terminar, así que ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Dice lo siguiente, arrancamos desde ahí. Nos habíamos ubicado justo en el borde de la plataforma y solo nos restaba esperar. Hasta ahora todo había salido bien, intenté tranquilizarme. Sin embargo, no lo logré. Los minutos pasaban y la multitud no cesaba de llegar al andén, acumulándose a nuestras espaldas. Tal vez estaba demasiado susceptible por las experiencias vividas en las últimas horas, pero lo cierto fue que, lejos de sentirme seguro, la presión de esa compacta masa humana se me antojó amenazante. Entre ellas y las vías solo había una frágil línea divisoria sobre la que precisamente nos hallábamos nosotros. Decidí desechar esos pensamientos sombríos. Había pasado miles de veces por esa misma estación, a la misma hora, y jamás me había ocurrido nada grave. Estaba envuelto en un problema más concreto y debía concentrar mis energías en tratar de resolverlo. Empezaría con mis anotaciones de Germán. Mi sospecha de que su muerte no había sido un mero percance de tránsito se había robustecido, y tenía la esperanza de encontrar en su propia agenda los indicios que me permitirían demostrarlo. Era apenas una corazonada, pero lo único que tenía, me consolé llevando mis manos hacia los bolsillos. Un sudor helado me recubrió íntegramente apenas los toqué. Estaban vacíos. Entonces recordé alarmado que en el apuro de la huida la había dejado en mi departamento. El tren ya se había asomado desde el fondo del túnel. Imaginen el subte viniendo, ¿sí? A los que conocen alguna estación de subte. Y a mi alrededor todos se movían preparándose para abordarlo. Todos menos yo. Había cometido un imperdonable error, y aunque sabía que no sería fácil recuperarla, no podía irme sin esa agenda. «¡Tenemos que volver!», exclamé, pero Malena no me escuchó. El subte se acercaba velozmente y el ruido que hacía era ensordecedor. Intenté gritarle, pero fue inútil. No me quedaba otra alternativa que tomarla de la mano para alejarla de allí, y giré mi cuerpo hacia ella sin imaginar las consecuencias que ocasionaría ese inocente gesto. Quizá por ello apenas si reparé en el leve roce que cruzó mis hombros. Solo cuando Malena me miró inesperadamente aterrorizada presentí su funesto significado. Todo se desencadenó en un mismo instante. Un aullido de pesadilla, el chirrido de las ruedas de acero sobre los rieles y la horrible certeza de que había provocado una tragedia. Mi brusco desplazamiento hacia el costado había dejado un vacío fatal para la persona que segundos antes se hallaba apoyada a mi espalda. La gente se arremolinó junto a nosotros, apretujándose para contemplar con una mezcla de estupor y morbosa curiosidad el profundo hueco en las vías. Me resistí a hacer lo mismo. No quería aceptar la idea de que alguien yacía allí por mi culpa, y mis ojos recorrieron esos rostros graves implorando una disculpa. Pero nadie me miraba. Para ello yo no existía. El fondo oscuro de la fosa los había hipnotizado. Súbitamente algo me desconcertó. A pesar de mi confusión, una mancha en medio de la muchedumbre me había llamado la atención. Aturdido por la enormidad de lo sucedido, creí que había empezado a desvariar y que se trataba de una aparición fantasmal. Sin embargo, allí estaba. Era un hombre, y a diferencia del resto me observaba fijamente. Sobresalía por encima de los demás por su estatura y por el color rojizo de su pelo. «El fotógrafo», murmuré y tragué saliva. De un solo golpe dirigí la mirada hacia las vías y el círculo se cerró. El cuerpo del pobre tipo estaba irreconocible, pero su cara, aunque ensangrentada, no. Era lo poco que quedaba del guardia de seguridad que esa mañana me había echado de la excavación. Un escalofrío me recorrió la nuca al comprender que yo no había sido el involuntario causante de un lamentable accidente, sino el milagroso sobreviviente de un intento de asesinato.
el roce que había advertido en mis hombros, cuando todo había sido en realidad un empujón premeditado, y si no me hubiese corrido a tiempo, sería yo el que en ese momento estaría bajo las ruedas del subterráneo. Bueno, el tipo lo quiso empujar a las vías del subte, y como él se acuerda de la agenda y se da vuelta y se quiere correr para volver para atrás, el tipo cae en ese intento y él es el muerto, ¿sí? Mi cerebro volvió a funcionar como en sus mejores épocas y supe que debía desaparecer de inmediato. El pelirrojo pareció leer mis pensamientos y empezó a moverse, procurando sacudirse del gentío que lo separaba de nosotros. No me quedé para averiguar sus intenciones. De un tirón agarré la mano de Malena y a los codazos nos abrimos camino en dirección contraria. Al llegar al pie de la escalera lo escuché gritar: «¡Fue él! ¡Yo lo vi! ¡Deténganlo!». No necesité mirarlo para adivinar que me estaba señalando. Afortunadamente nadie reaccionó a tiempo. La ventaja que le llevábamos no era mucha, pero sabía que solo debíamos llegar a la calle. Confiaba en que el sitio y la hora harían el resto. Y así fue. Tan pronto salimos del túnel, me deslumbré una vez más con el frenético ritual urbano practicado alrededor de cada tarde alrededor del obelisco, que con la majestuosidad inmutable de un dios pagano se empecinaba, sin embargo, en ignorarlo. En apenas un par de segundos nos habíamos desvanecido, como por arte de magia, en el prodigioso enjambre humano que poblaba la 9 de julio. Y ahí termina, seguramente ustedes lo tienen, con el dibujito de la pipa, ¿sí? Bueno, se salva, ¿no? Se salva de la muerte Juan, y ahora ya podemos entender que todo lo que pasó con Ramos y demás ha sido todo una trampa. Evidentemente ninguno robó la pipa, y a Ramos evidentemente lo mataron, porque si no, ¿por qué lo querrían matar a él? No habría motivo para que quieran matar a Juan, ¿sí? Capítulo 3, lo arranco pero no lo termino. Malena tenía un cuerpo espectacular, y no me refiero solo a sus méritos estéticos. A esta altura del relato ya se habrán percatado de que eso no era una novedad para mí. Lo que me sorprendió durante la huida fue que además estuviese dotado de semejante vitalidad. Después de correr varias cuadras no exhibió la menor señal de fatiga y tuve la impresión de que podría mantener el mismo ritmo indefinidamente. A mí no me pasaba lo mismo. Tenía los pulmones a punto de estallar, estaba bañado en transpiración y las piernas se negaban a obedecerme. «¡Pará!», le grité con el último aliento y me detuve junto al poste de un semáforo sobre el que quedé preventivamente recostado. Malena giró sobre sí misma y preguntó: «¿Qué te pasa?». «Tenemos que volver», farfullé, jadeando. «¿A dónde?». «A mi departamento». «¿Qué? ¿Estás loco? ¿Para qué?». Malena insistía con sus preguntas y yo, que no lograba salir de mi estado de asfixia, lo único que quería era respirar. Aún así le respondí: «Dejé la agenda de Germán en casa, la necesito». Fue todo lo que pude decir y me quedé sin aire. Entonces Malena metió su mano en la cartera y cuando la sacó ocurrió el milagro. Por primera vez en el día sentí que la suerte al fin se dignaba favorecerme. Irónicamente, la maniobra que me había salvado la vida en el subterráneo había sido tan providencial como innecesaria. La agenda cuyo olvido me había impulsado por provocarla no había quedado en mi departamento, sino que estaba todo el tiempo con nosotros. Malena había tenido la cordura de recogerla durante los confusos instantes previos a nuestro escape de allí. El alivio que me produjo fue tan grande que salí rápidamente de mi letargo y le estampé un ruidoso beso apenas me la mostró. La excitación y mis reflejos todavía adormecidos hicieron que mis labios cayeran sobre su oreja. Bueno, para hacer un primer beso bastante decepcionante. Y lo dice, mirá, no me acordaba. Decepcionante. No es que me disgustara, entiéndase. Besar a Malena, aunque sea en la oreja, no tenía nada de malo. Pero lo cierto fue que mi objetivo había sido otro mucho más prometedor. Yo le había apuntado a la boca. Bueno, de acá hasta acá hay una diferencia enorme, ¿no? Mientras Malena compraba 2 latas de coca en un kiosco, yo me ocupé, sin abandonar el amparo de mi semáforo, de revisar las anotaciones que Germán había hecho en los últimos días. No eran muy reveladoras, digamos. Lo único relacionado con la excavación eran algunos apuntes técnicos poco significativos. No obstante, otro dato despertó mi interés. Justo el día en que su cuerpo fue hallado en el Camino Negro, había un nombre agendado. Solo decía Lola, 10 de la noche.
exactamente la hora en que, según el informe policial, Germán había sido visto por última vez con vida, tomando cerveza en el humo. Ese nombre volvió a aparecer varias veces en la agenda. Intrigado, lo busqué en el directorio telefónico y allí estaba. Si bien no figuraba su apellido ni existía la menor referencia acerca de la identidad de la mujer, supe que había dado con algo importante. La dirección que teníamos quedaba en un tranquilo rincón de Caballito. Las nubes que habían encapotado el cielo por la mañana se habían evaporado con la promesa de una tormenta que nunca llegó, y la sombra de los árboles que se alineaban en la vereda apenas lograba aplacar el calor que se había apoderado de la tarde porteña. La vivienda era una de esas viejas casas de departamentos de una planta, construidos uno tras otro a lo largo de un pasillo angosto. El que buscábamos era el segundo. La formación completa de los redondos parecía haber llegado antes que nosotros y tuvimos que tocar varias veces el timbre para ser escuchados. Finalmente, una robusta señora de baja estatura y busto imponente abrió la puerta. Aunque los redondos no estaban, su espíritu hacía vibrar la atmósfera como si estuviésemos en la primera fila de un recital. Buenas tardes, ¿podríamos hablar con...? Empecé, pero mis palabras se perdieron en el estruendo de la música. La mujer, que obviamente no leía el lenguaje de labios, hizo una mueca de impaciencia y lanzó un categórico alarido hacia arriba. Muy efectivo, por cierto. El sonido se batió en retirada, justo cuando terminaba mi oración. ¿Lola? Pero para la señora fue suficiente. Ah, sí, la nena. Pasen, respondió. Está tomando sol en la terraza. ¿Quieren subir? Estuve a punto de aceptar, pero Malena se adelantó. No, gracias. Llámela, por favor. Nunca dejaré de lamentarlo. La nena tenía más o menos nuestra edad y bajó las escaleras abrochándose el corpiño de una bikini que paralizaba el corazón. En esencia, soy un tipo romántico, pero confieso que no hubiese podido calificar de esa manera los sentimientos que me inspiraba esa chica. Malena, menos impresionada que yo, dejó caer con fuerza su cartera sobre el sillón y fue directamente al grano. ¿Conoces a Germán Ramos? La piba dudó antes de contestar. Sí, es mi profesor. Mi hija está algo floja en historia y Germán viene a darle unas clases particulares. ¿Estuvo aquí anoche a las 10? Pregunté. ¿Anoche? No, anoche no le tocaba venir, así que aproveché para irme hasta lo de mi hermana, dijo la señora. Yo nunca los dejo solos, imagínense. Su respuesta me tomó desprevenido, no era lo que esperaba. Había llegado hasta allí con la certeza de confirmar una teoría y volví a encontrarme con las manos vacías. Miré a Lola con la esperanza de que tal vez ella agregase algo, pero la piba solo parecía interesada en que nos fuéramos para regresar al sol. Nos despedimos. La nena subió nuevamente la escalera y a pesar de mi desaliento no se me escapó que había llevado sus manos a la espalda y soltaba el broche de su corpiño. Hice lo que pude para demorarme antes de salir, pero Malena, que venía atrás, me empujó con firme determinación hacia la puerta. No alcancé a ver el resto. La parte más reveladora del episodio se desarrolló cuando yo había desaparecido de mi vista. Ya en el pasillo nos encargamos de informarle a la señora que Germán había muerto. Ajenos a la tragedia, los redondos, telepáticamente entusiasmados con el espectáculo que tenían ante sí en la terraza, volvían a celebrar la vida a todo volumen. Bueno, hasta ahí corto, ¿sí? 15 minutos, son 15 minutos, ¿sí? de adelanto. Y ya leímos un poquito como la mitad. Bueno, Lola es un personaje que va a empezar a ser importante a partir de ahora por esa relación que establecía con Germán, ¿no? Parecía que Germán tenía una cita con ella, pero era el profesor de historia de la universidad. Bueno, hay algo un poco extraño ahí, ¿sí? Para resolver, pero lo vamos a resolver por Zoom el día miércoles, sí. Nos vemos, chicos, un abrazo. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia.